Un gusto poder estar aquí nuevamente con ustedes, ya para alistándonos para las Navidades de Año Viejo. Y junto con Andrés vamos a hacer este webinar enfocado en los casos más comunes que en experiencia hemos tenido sobre troubleshooting a nivel de Quantum. Entonces vamos a enfocar estos cuatro temas. Trabajando con un poco vamos a hablar del tema de soporte de Checkpoint, cómo abrir tickets y demás best practice muy rápido. Vamos a revisar un tema de performance issues, issues también a nivel de políticas de seguridad y también hacer un troubleshooting en lo que tiene que ver en cluster y también una funcionalidad específica que Andrés nos va a explicar con el cluster en nube. Entonces vamos a hablar un poco del tema de soporte. Lo que queríamos aquí nosotros presentarles a ustedes es netamente cómo poder abrir los casos de soporte y unas cuantas mejores prácticas para que estos casos sean mucho más eficientes, que se pueda dar de manera más rápida. Entonces, aquí existen varios tipos de soporte, de programas de soporte, que según el nivel que nosotros le estamos vendiendo o le estamos entregando a nuestro cliente, ellos van a tener acceso. Entonces ahí podemos ver que hay estándar, premium, elite y diamond. El estándar es el único que es 5x9 Business Day y los demás ya son 27x24. También existen diferentes tipos de respuesta dependiendo el tipo de soporte. Vemos que hay 30 minutos de la primera respuesta en este caso. Hay los tiempos de respuesta dependiendo de la severidad, que puede ser de 4 horas, 2 horas, 30 minutos, y el Diamond en el caso basado dependiendo del nivel de soporte. Tenemos la funcionalidad de Checkpoint Pro, que en cada uno de los soportes, que es un tipo de servicio que nos permite hacer proactivo. Estamos monitoreando constantemente los equipos y en base a eso vamos a dar una respuesta proactiva de ser el caso. El tipo de soporte o cómo el ingeniero está asignado a ese soporte, pues tenemos en el caso del estándar, un ingeniero de support desk. En el caso de Premium y Elite ya tenemos un ingeniero Premium y en el Diamond, dependiendo el tipo de soporte que vamos a ver, vamos a tener también un ingeniero designado. Las opciones de ingenieros en sitio también la manejamos desde el tema, desde Elite, igual dependiendo de lo que vamos a entregar a nuestros clientes. Y eso es algo importante que tal vez varias veces nos hemos preguntado. ¿Hay un límite en la cantidad de requerimientos de soporte? Pues la respuesta es que no. Podemos abrir la cantidad de tickets que requeramos. Dentro de esto incluimos todo lo que tiene que ver con fixes, upgrades, engagements y demás. Y nuestros clientes van a tener acceso a todos los productos y foros de Checkpoint con el soporte que ellos están incluyendo. Ustedes saben que ellos se van a crear una cuenta que es la de Partner Map y con ello pueden acceder a toda la información y de igual manera ustedes como partners pueden también acceder. Líneas de comunicación que tenemos para establecer la comunicación con soporte. Tenemos el chat. Yo ya en un momento les voy a indicar cómo acceder a esto rápidamente. Tenemos el chat, tenemos la línea telefónica, tenemos también el User Center para abrir el ticket a través del web, la funcionalidad de on-site cuando estamos incluyendo este tipo de soporte y el Checkpoint Pro, que es el servicio proactivo de Checkpoint. Ahora, lo importante es saber cuándo usar cada uno de estos y también entender cómo es el flujo a nivel de resolución. Porque cuando nosotros abrimos un ticket, independientemente de cuál sea el producto, este ticket pasa al equipo de productos. Entonces aquí vamos a tener un ingeniero inicial que va a poder obtener la información respecto al incidente que estamos reportando. Y esto va a ir escalando, ¿no? Dependiendo del nivel de problema que estamos reportando, va a ir escalando, va a llegar a los expertos del producto y finalmente a los ingenieros de escalamiento. En promedio, lo que vemos es que el 97% de los casos se resuelven aquí. Sin embargo, hay un porcentaje que requiere ya la interacción de desarrollo, R&D,
que tal vez lo han escuchado. El 3% aproximadamente se resuelve acá, donde ya se requieren hacer, crear un parche o si existe un bug, crear algo adicional, alguna configuración específica para poder solventar este tema. El detalle de cómo acceder, aquí nosotros tenemos las líneas telefónicas, ¿sí? Que son 24/7 y tenemos la opción 3 para entrar al tema de los tickets. Ahora, como estamos en LATAM, ahí hay una opción que nosotros podemos solicitar también el soporte en español. Ahora, importante tener en cuenta los horarios, ¿no? Los horarios en los que estamos accediendo. Entonces, si nosotros abrimos el ticket en horario de acá, en este caso estamos en Ecuador, en área de Ecuador, es posible que nos atiendan en español. Si lo abrimos en la madrugada, es probable que se vaya a otro centro de TAC. El live chat es es la forma como se origina un caso de soporte comúnmente. Lo abrimos a través del chat y el ingeniero comienza a escalar en caso de ser necesario. Yo ya les indico cómo acceder a esto. Y el User Center, que es de donde se abre el ticket, normalmente un ticket que necesita un troubleshooting, donde no va a ser la atención en ese momento, sino se necesita recabar información y demás, lo hacemos a través del User Center. ¿Cuándo usar cada uno? El chat, netamente para preguntas, consultas específicas, rápidas, y también para iniciar el ticket. Desde el mismo chat, en caso de que el ingeniero asignado no lo logre resolver o necesite escalarlo, él mismo lo va a escalar, va a crear este ticket y va a escalar el caso. El Web Server Request, el ticket a través de web, es cuando no podemos dar una respuesta inmediata. O sea, es decir, queremos abrir el ticket, pero no lo vamos a trabajar ese rato. Vamos a necesitar sacar más información a través de debugs y demás. Y el teléfono es cuando es crítico. Sí, directamente, si es que se está impactando el negocio, si es que estamos viendo alguna falla en la operación, directamente abrimos a través de teléfono. Y aquí está la recomendación. Si esto es crítico, siempre llamar al TAC, siempre hacer la llamada directamente. Aquí están los ejemplos, esto lo vamos a ver en mi pantalla, entonces voy a pasar un poco rápido. Y quería hablarles también de esto, de cómo abrir un ticket de manera eficiente. Lo importante aquí es que nosotros podamos detallar el problema que estamos viviendo y dar la información lo más detallada posible de lo que hemos hecho. Entonces, una descripción detallada, entender qué es lo que me está afectando, qué actividades yo he hecho para solventar esto, cuáles han funcionado temporalmente para dar la continuidad del servicio e incluir información importante como el básico, que es el CPINFO. Ya vamos a ver cómo es de importante esta herramienta. Si tenemos una topología y si ya requerimos también una sesión remota del ingeniero, también es importante solicitarla de una vez en el caso. Este es un ejemplo de cómo es una solicitud de caso incompleta y cómo es una solicitud correcta. Si se dan cuenta, la primera es básicamente decir cuál fue el problema, pero la forma correcta es dar una descripción, entregar qué son los problemas que se están presentando, versiones del sistema operativo y demás. Otro ejemplo, aquí también tenemos una opción que queríamos comentarles que existen los casos proactivos de soporte, que es básicamente solicitar una asistencia del TAC cuando vamos a hacer una actualización de versión o de parche. Entonces lo podemos abrir con 48 horas anticipado y en base a esto ya podemos tener este ingeniero acompañándonos en esta migración. Y finalmente el tema de escalamiento. En el escalamiento, lo que nosotros vamos a hacer es, dependiendo la situación del ticket y si queremos darle una prioridad por ciertos tipos de casos, podemos solicitar un escalamiento al manager para que él pueda tomar control de este ticket y lo pueda escalar. Entonces, solamente les voy a indicar brevemente acá en el User Center dónde está toda esta información para que ustedes la puedan abrir.
O dale Andrés, por favor, yo ya les puedo indicar esto más adelante. Ok, permítame compartir mi pantalla súper rápido. Listo. David, ¿se ve mi pantalla? Sí. Sí, Sí, señor. Ok. Permítame saludar. Primeramente, soy Andrés Muñoz del equipo de servicios profesionales de Checkpoint. Encantado de estar aquí con ustedes en este crossover Sales Professional Services nunca antes visto. Entonces, encantado de estar aquí y compartir esta charla con todos los presentes. El siguiente tema que vamos a tratar es troubleshooting performance issues. Y lo primero que quiero discutir con ustedes es algo que probablemente suene básico, pero que es muy importante cuando estamos haciendo troubleshooting de problemas de performance. Como ustedes saben, nosotros en Checkpoint, el sistema operativo Gaia, cuando está destinado para el producto de firewall, divide el pool de procesadores o de CPUs físicos y cores, perdón, que tiene una máquina en dos tipos. El primer tipo son los SNDs, Secure Network Distributors, que se encargan de manejar las interrupciones que ocurren en las interfaces de red, así como manejar el tráfico o las políticas de seguridad del tráfico que se encuentra acelerado mediante Secure Excel. El resto de CPUs está asignado para instancias de kernel que se encarga de inspeccionar el tráfico del tipo Deepak Inspection, es decir, que requiere inspección adicional más que la de firewall únicamente. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros estamos experimentando un problema de performance que generalmente está relacionado con alto consumo de CPU más que alto consumo de memoria, que también podría ser. Pero quería enfocarme en el alto consumo de CPU que probablemente pueda ser más común. Entonces, en ese sentido, nosotros necesitamos primero identificar cuál es la causa raíz. Y si el problema se está experimentando en ese momento, entonces nosotros llamamos a esa búsqueda de la causa raíz como una búsqueda de causa raíz online, que está pasando en ese momento. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos las diferentes herramientas que les presento a continuación para determinar la causa raíz del problema. Primero que haríamos es utilizar el comando top o cpview. Ustedes ven que con cada versión nueva y con cada nuevo Jumbo Hotfix, la información que tenemos en cpview es cada vez más completa. Lo que intentamos hacer con este primer paso es determinar si el problema de alto consumo de CPU está pasando en aquellos cores que están destinados para SND o para aquellos cores que están destinados para Core Excel. Es importante determinar eso para saber si nuestra distribución, nuestro balance entre Core Excel y Secure Excel, nuestra distribución de CPUs es adecuada o no. Ahora, si el problema estuviese pasando sobre los CPUs que están asignados a Core Excel, entonces podríamos utilizar esta otra herramienta FWCTL Affinity-L para determinar si estoy utilizando la suficiente cantidad de instancias de Core XL o tengo que modificar ese balance de alguna manera. Ahora, si el alto consumo de CPU estuviese pasando sobre los cores asignados a SND, podría investigar sobre el tráfico acelerado utilizando el comando fw excel stats -s y determinar, ¿es la mayor cantidad de tráfico acelerado? Entonces, probablemente en ese caso tendría que mover ciertos CPUs desde Core XL hasta SND. También si el alto consumo de CPU está sobre el lado de SND, me tendría que preguntar, ¿estoy utilizando MultiQ que viene ahora habilitado por defecto a partir de R80.30 con kernel 3.10? Pero tendría que preguntarme si está funcionando para todas mis interfaces de red y si mis interfaces de red soportan MultiQ. ¿Ok? Y finalmente, puedo también utilizar el cpview en la sección de CPU, en la sección de Top Connections. Puedo determinar si hay alguna conexión heavy que esté causando una conexión pesada que esté causando este alto consumo de CPU y de repente aplicar alguna técnica de fast acceleration, como vamos a ver más adelante. Ahora, si el problema ya pasó y se experimentó por un momento y necesito hacer un diagnóstico offline, es decir, ya no está pasando en este momento, tengo diferentes
Herramientas que puedo utilizar. Puedo sacar un CP-Info para después utilizar un Diagnostic View o un CP-Viewer. Puedo utilizar el mismo CP-View histórico para ver qué pasó en el pasado. Puedo utilizar la herramienta de Smart View Monitor para determinar gráficamente cuáles fueron las tendencias del tráfico comparado con los recursos que estuve utilizando. Puedo utilizar CP Viewer, que es el Grafana tuneado eh, como alternativa para Diagnostic View. Y puedo utilizar esta herramienta nueva que es el Skyline. Pues ustedes pueden encontrar información más adelante con un video demostrativo del Skyline y aquí está especificado también el SK donde pueden encontrar información acerca de monitoreo de Firewalls Checkpoint. Entonces, permítame hablar súper rápido sobre Smart View Monitor. ¿Por qué, a pesar de ser una herramienta muy antigua, sigue siendo útil? Porque yo puedo verificar en el tiempo cuál ha sido la relación entre el consumo de recursos, especialmente de CPU y de memoria, con respecto al número de paquetes que han sido aceptados en el firewall. Aceptados quiere decir que entraron al firewall aquí en el Smart View Monitor, no que se aceptaron por política de seguridad, sino que entraron al firewall y por política de seguridad o se dropearon o se aceptaron. Entonces, lo que nosotros esperaríamos es que el consumo de recursos, especialmente de CPU, esté directamente proporcional al consumo, o perdón, al número de paquetes que entraron hacia el firewall. Entonces, si de repente en algún momento tengo un alto consumo de CPU, pero también un alto número de paquetes que entraron al firewall, entonces el firewall está actuando como debería. Y en ese sentido tenemos algunos trucos que nosotros podemos utilizar para ahorrar performance. Este que probablemente sea el más conocido y es habilitar este check en el software Blade de IPS, de IPS, en el que nosotros podemos habilitar este check que me permite bypassear el Blade de IPS cuando la carga de CPU esté siendo alta en mi Security Gateway. Ahora, este truco tal vez no es tan conocido, pero también es muy utilizado y es tunear nuestra política de threat prevention. Bueno, ven que nosotros tenemos dos tipos de políticas de threat prevention. Autonomous Threat Prevention y la Custom. Cuando estamos utilizando la Custom tenemos la capacidad de editar la política de seguridad basada en cierto scope, que podría ser redes orígenes, redes de destino, blades, etc. Una configuración común que tenemos nosotros con la mayoría de clientes es que ellos configuran un perfil que generalmente es el optimizado de los que vienen predefinidos. Y estos perfiles los aplicamos a todo el tráfico. Esa es la configuración por defecto. Lo que no nos damos cuenta es que puede haber ciertas firmas, ciertas protections, que pueden ser aplicables también para el tráfico que va hacia Internet, especialmente aquellos que están relacionados para HTML. Pero de repente no es obligación de nosotros como origen proteger el tráfico que va hasta un servidor en Internet. Es decir, el destino en Internet debería proteger y verificar que el tráfico que le llega sea seguro. Entonces, en ese sentido, nosotros podríamos tunear la política de seguridad de threat prevention de tal manera que nosotros inspeccionemos al menos esas protecciones de IPS solo para el tráfico que se redestina a mi red, a mi DMZ o a mi conjunto de servidores internos y aplicar únicamente antivirus, anti-botnet threat emulation y threat extraction, que es el resto de software Blaze que tenemos en la sección de threat prevention para el tráfico que sí va a Internet. Eso va a hacer que se guarde un poco de consumo de CPU y de memoria. Es un buen truco. Ahora, si identificáramos alguna conexión pesada, pero que es confiable, que nosotros sabemos que debería estar ahí, aunque fuera pesada, nosotros podríamos utilizar este feature de Fast Acceleration, está aquí el SK, que me permite obligar a cierta conexión a acelerarse, a que no haya deep packet inspection para esa aceleración e incluso que esté un nivel más arriba de Secure Excel. De tal manera que para esta conexión específica el firewall se convierta en un router. Eso también nos va a ayudar a salvar un poco de recursos. Tenemos aquí la explicación. Este Drop Optimization, que también es un truco conocido, salió en R76, es decir, ya tiene muchos años en el mercado, pero por alguna razón no viene habilitado por defecto en nuestros blades. Entonces, cuando nosotros instalamos un clúster, es una recomendación casi que mandatoria, casi que obligatoria habilitar este feature de Drop Optimization. ¿Por qué no viene habilitado por defecto? Es porque cuando se lanzó en R76 tenía algunos problemas, causaba algunos problemas, pero ahora
Y en R8120 y casi R82 es un feature totalmente confiable. ¿Ok? Entonces, siempre habilitar esto, que me permite hacer que las conexiones que están bloqueadas por el Security Policy sean bloqueadas, pero por Secure Excel y no por Core Excel. ¿Ok? Entonces, eso hace que la inspección sea más corta, que la cadena de inspección sea más corta y que por lo tanto se consuma menos recursos de CPU y que además no van a estar en las instancias de Core Excel, sino en las instancias de SND. ¿Ok? Entonces, finalmente, y cuando hayamos descubierto cuál fue la causa de nuestro alto consumo de CPU, de repente es conveniente que juguemos con el balance entre Core Excel y Secure Excel. ¿Cómo se hace eso? Desde nuestra herramienta de cpconfig, con la opción 9, generalmente nosotros podemos ingresar a la sección de Checkpoint Core Excel y determinar cuáles son cuál es el número de instancias que estoy asignando para esta sección de Core Excel. Por supuesto, el resto van a ser asignadas a SND y probablemente van a ser asignadas todas a todas las interfaces de red por el feature de multi-queue. Ven, todo se ha vuelto un poco más fácil con el transcurso de las versiones. CP-Info es súper importante que si nosotros queremos analizar el tema de performance o realmente casi todos los issues que tenemos en Checkpoint se pueden analizar offline con la información que nosotros sacamos en el CP-Info. CP-Info es un compilado de todos los archivos de configuración y ciertas configuraciones que tenemos en Checkpoint que nos permite investigar offline un problema. ¿Cómo investigamos el problema? Con esta herramienta, por ejemplo, Diagnostic View, que es una herramienta que no es de pago, que ustedes pueden descargar desde Support Center. En esta herramienta ustedes cargan el archivo de CP-Info y van a encontrar todas las configuraciones que tiene ese Security Gateway, ya sea, también si fuera Management Server, pero bueno, ahí estamos hablando de performance issues de nuestro Security Gateway, ya sea single gateway, o sea cluster, o sea un gateway de nube, o sea un gateway de on-prem, todos soportados. Y con la misma herramienta, con Diagnostic View, nosotros podemos ingresar a la sección de CP Viewer, DB Viewer, en el que podemos ver la base de datos de CP View y analizar diferentes datos que se han guardado, datos como performance, consumo de tráfico en las interfaces, consumo de memoria, tráfico que ha sido de Secure Excel, tráfico que ha pasado por Core Excel, etc. Todo podemos investigar con nuestro DB Viewer. Vamos a ver un ejemplo más adelante. Y también esto nuevo, no tan nuevo, es Health Checkpoint. Health Checkpoint es una herramienta que lanzó R&D, que ahora viene precargada en todas nuestras versiones de sistema operativo a partir de R80.10 y que con cada nuevo Jumbo Hotfix se mejora y se añaden nuevas funcionalidades. ¿Qué nos permite Health Checkpoint? Justamente hacer un análisis de la salud de nuestro Security Gateway o Security Management Server, en este caso Gateway, y nos permite determinar, entre otras cosas, por supuesto, también problemas de performance. Entonces, déjenme mostrarles rápidamente aquí, antes de que se me acabe el tiempo, estas herramientas que les he mencionado. Entonces, empecemos por Diagnostic View. Súper rápido. Diagnostic View me permite cargar un archivo de CP-Info, un archivo de CP-Info, por ejemplo, que es un clúster, y mediante la carga de CP-Info yo puedo tener toda la información relacionada con ese firewall, como les decía, y todos los archivos de configuración. Aquí pueden encontrar toda la información que necesite sobre el firewall, bueno, versiones, el tipo de hardware que estoy utilizando. Esta es una máquina virtual, la salud desde el punto de vista general. Y aquí tengo algunos filtros que puedo utilizar. Por ejemplo, se me ocurre seleccionar este que dice Upgrade. Entonces me va a dar los archivos específicos que necesito buscar. Por ejemplo, para saber cuál es el nivel de Jumbo Hotfix que estoy corriendo o Portfix que estoy corriendo en esa máquina determinada. ¿Ok? Lo mismo, por ejemplo, si quisiera saber el estado del clúster, offline. Entonces no necesito hacer una sesión con el cliente, con esto tengo toda la información útil para poder hacer un troubleshooting. Y parte de Diagnostic View está CP Viewer, en donde yo puedo analizar, como les decía, consumos de CPU por cada uno de los CPUs, ya sean instancia de Core Excel o SND, consumo de memoria, tráfico en las interfaces, etc.
Y una alternativa para el DB Viewer, una cosa que a mí no me gusta del DB Viewer es que todos los checks que yo marco aquí, ya sea memoria, CPU, performance o tráfico en interfaces, se muestran en el mismo gráfico, digamos. Y claro que yo puedo aquí aclarar todos y seleccionar uno por uno, pero mostrar en el mismo gráfico de repente puede ser una idea no tan buena. Entonces, una alternativa a eso puede ser el uso de Grafana con la herramienta de CP Viewer que ustedes pueden encontrar en Checkmates. Entonces, con Grafana tengo la ventaja de que tengo la misma información, consumo de CPU con respecto al tiempo, pero en la misma ventana, pero no en el mismo gráfico, yo puedo encontrar, por ejemplo, interrupciones en el CPU, memoria, throughput, cantidad de paquetes, cantidad de conexiones, throughput de las interfaces, errores en las interfaces, connection rate, es decir, tasa de conexiones, etcétera. Entonces, esto es interesante porque me permite filtrar en un momento determinado y hacer una correlación entre el consumo de CPU, memoria, bueno, en definitiva, recursos que tenía con el tráfico que estaba pasando en ese momento. Entonces, de repente, si me interesaría analizar un pico, vamos a suponer que hay un pico por aquí, yo podría incluso filtrar este pico y en un momento determinado volver a filtrar y saber por qué ocurrió ese pico. Entonces, mira, tuve un alto consumo de CPU en mis dos CPUs. Esta máquina es una máquina pequeña, pero veo que estuvo relacionado directamente con el throughput, es decir, hubo más conexiones. Y si voy hasta el final, incluso puedo saber qué tipo de conexiones tuve, qué tipo de tráfico tuve. Entonces podemos ver aquí cuáles son los puertos que en ese momento determinado, ya sea TCP o UDP, se dispararon. ¿Ok? Y utilizando CPView podría volver a ese instante determinado con CPView-T para the time, para saber cuáles son el par de IPs que se estaban comunicando causando esa latencia. ¿Ok? Entonces, esas son las opciones que tenemos. Y finalmente en el Health Checkpoint, con Health Checkpoint, nosotros en las últimas versiones de Health Checkpoint también incluimos una sección de performance. Y en esta sección de performance tenemos algunos valores interesantes. Por ejemplo, podemos determinar si el sistema se estresó en algún momento. Podemos saber si Dynamic Balancing está habilitado. Dynamic Balancing es la funcionalidad que nosotros tenemos para configurar el balance entre Secure Excel y Core Excel de manera automática, soportado solo en Appliances Checkpoint. Puedo saber si en algún momento hubo spikes de CPU y cuáles son las heavy connections que estuvieron atadas a esos spikes, esos picos de CPU. Bueno, esta máquina no tuvo, justo en este ejemplo, pero ven que está la sección. Entonces, también tenemos la alternativa con Health Checkpoint para analizar el performance. Y le voy a dar paso a David para el siguiente tema por cuestión de tiempo. ¿Sí? Gracias, Andrés. Eh, Voy a empezar con lo que no pude mostrar hace unos minutos. Rápidamente, cómo podemos llegar hacia los tickets, lo que había mencionado hace unos minutos atrás. Entonces, con nuestra cuenta de Partner Map, entramos a la sección de support. Y hay varias formas de acceder directamente al Support Center, pero si nos vamos a Contact Support, aquí tenemos todas las opciones unificadas. Entonces, tenemos la opción de directamente abrir un chat, abrir el ticket en la web, y también aquí tenemos toda la información para los números telefónicos de hacer las llamadas directas. Si se dan cuenta, ya tenemos líneas en la TAM donde podemos direccionar directamente y solicitar la asistencia en español. Cuando abrimos el ticket, se nos van a abrir varias opciones y podemos seleccionar la que nosotros queramos usar. Y en el caso del chat, se va a abrir el chat interactivo donde nos va de igual manera a indicar y solicitar información adicional para poder comenzar a abrir el ticket. Listo, eso quería para finalizar esa parte. Y ahora vamos a lo de troubleshooting a nivel de políticas de seguridad. Entonces, mucha de la información que ya nos ha mencionado Andrés es importante considerar para hacer también un troubleshooting a nivel de políticas de seguridad. En este caso, ¿qué debemos nosotros saber? Es cómo funciona y cómo se aplica la política de seguridad según las configuraciones que nosotros vamos definiendo. Entonces, esta es la línea completa de cómo funciona la política de seguridad.
y es en ese orden cómo se van aplicando los filtros y los controles que vamos creando. Entonces, el primer paso es el anti-spoofing. No sé si ustedes ya han visto cómo funciona esto. Es básicamente determinar cuáles son las redes que van a poder, que son permitidas de enviar tráfico dentro del firewall y se asocia a las interfaces. Entonces, cuando definimos anti-spoofing en las interfaces, determinamos qué redes van a poder enviar tráfico a través de esa interfaz. El siguiente nivel es el HTTPS Inspection, donde se comienza a hacer todo este tema de desencripción del tráfico HTTPS. Siguiente nivel, ya son las políticas que hacemos a nivel de Access Control. Entonces estamos hablando del firewall, del tema de control de aplicaciones, URL filtering y Content Awareness, que son los módulos que van dentro de Access Control. Y finalmente se dan las políticas de Threat Prevention. Inicialmente lo que es IPS Antibot y antivirus, que son temas de firmas, y Threat Extraction, Threat Emulation, que va enfocado en los ataques de día cero para hacer extracción de malware y emulación como tal del documento que estamos recibiendo en nuestro firewall. Entonces, al momento de hacer el troubleshooting, tenemos que saber cómo funciona cada una de estas fases y cómo la vamos inspeccionando. Algo importantísimo que también tenemos que considerar al hacer troubleshooting y que Andrés ya lo mencionó es esto de la aceleración. Porque cuando nosotros tenemos una conexión normal, si se dan cuenta, tenemos toda la información, inclusive pasa a través de la capa de data link, se va a través del kernel y llega a la parte de IP stack. Pero cuando estamos acelerando la conexión, solamente vemos hasta la segunda capa, que es la aceleración a nivel del dispositivo, y toda la información de arriba no la tenemos en esa conexión. Entonces es importante considerar para cuando estamos haciendo troubleshooting. Hay algunos casos en los que vamos a necesitar quitar la aceleración para poder hacer el troubleshooting indicado. Esto ya lo explicó Andrés, cómo es la distribución de los core Excel y cómo podemos hacer este tema de la distribución. Y esto es algo también un tema importantísimo que debemos considerar, los kernel tables. Como Checkpoint es un firewall de estados, durante esta inspección del estado de la conexión, va creando estas tablas de kernel que son básicamente son datos estructurados que le permiten al firewall funcionar y operar a través de su inspección a nivel de estados. Entonces, en cada acción que se va desarrollando en el kernel se crea una tabla. Y esta tabla es la que nos permite a nosotros analizar tráfico y poder identificar y hacer troubleshooting. Aquí están algunos ejemplos de cómo ver estas tablas. Es una cantidad muy grande de tablas. Si ustedes van y le dan FWTab, van a ver que se generan un montón de información. Sin embargo, de los comandos más usados es este que dice aquí, FWTab-T connection-S, y nos permite determinar la cantidad de conexiones que estamos teniendo en nuestro firewall. Ahí vamos a poder ver cuál es el pico, cuál es la mínima, cuál es la promedio a nivel de conexiones y nos va a poder determinar, entender si es que está existiendo alguna saturación a nivel de conexiones dentro de nuestro firewall. Cuando estamos haciendo un troubleshooting de tráfico, ¿cuál es la recomendación de cómo empezar? Primero, validar el licenciamiento, es decir, cuáles son los blades que tenemos activos, en cuáles podría estar funcionando o no, si tenemos contrato o no. Luego, el tema de enrutamiento. Recuerden que el firewall, antes de hacer todas sus capacidades de protección, hace enrutamiento. Entonces, si tenemos un problema a nivel de enrutamiento, pues no vamos a llegar ni siquiera a verificar el tema de seguridad. Validar tema de interfaces, cómo está configurada la interfaz, errores, velocidades, el duplex, por ejemplo, cómo está configurado eso, verificar al otro lado si mi interfaz en el firewall está generando muchos errores a nivel de la interfaz, verificar al otro lado cómo está configurado, qué puede ser lo que me está dando ese tipo de problemas. Siguiente, vamos a hacer una pruebas de conectividad básica, es decir, un ping, un tracer para poder determinar dónde está el tráfico cortándose o dónde se está dropeando. Podemos también evaluar este tema de los parámetros de performance, ya herramientas que nos ha indicado Andrés para poder determinar si es a nivel
del firewall se está saturando o qué cosa está pasando dentro del firewall. Y finalmente a nivel de política, para poder determinar si es una política la que nos está bloqueando o nos está dropeando ese tráfico. Ahora, lo que siempre nos vamos a encontrar nosotros en la vida de ingenieros que damos soporte es que el firewall es el culpable hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, cuando esto sucede, nosotros tenemos varias formas de poder entender si es que en realidad es el firewall el que está causando este incidente o si está en otro nivel. Y es algo que vamos a ver en la demostración más adelante. Algunas herramientas de troubleshooting. Aquí hemos puesto las que usamos comúnmente. Sin embargo, si ustedes pueden ver ahí, TCP/DAM tiene una estrellita y es porque a nivel personal es una de las que más se usa y por eso la hemos puesto así. Pero tenemos también el tema de Logs and Monitor que podemos ver directamente en nuestra consola, en nuestro Smart Console. Tenemos una opción como el CP Pickup, el Firewall Monitor, Kernel Debug y el HCP, que es el health check que nos había mostrado Andrés. ¿Cómo podemos usar TCP/DAMP? Igual este comando lo vamos a usar en la demo brevemente y lo vamos a poder ver un poco más a detalle, pero a la final nos da un tipo sniffing de las conexiones que vemos en nuestro firewall. Tenemos esta opción que se llama CPPCA, que también nos permite ver de todo este tema de las conexiones, cómo se están originando, hacia qué destino y demás. Tenemos la opción de Firewall Monitor. La diferencia de Firewall Monitor es que nos permite ver la conexión en cada fase, desde el cliente hasta el servidor. Entonces ahí ustedes pueden ver esas opciones que dice I minúscula, I mayúscula, O minúscula, O mayúscula. Esto nos determina en qué parte de la conexión estamos haciendo el análisis de ese paquete. Aquí podemos ver un poco más a detalle dónde representa I minúscula, dónde mayúscula y desde el origen hacia el destino. Esta opción nos da Firewall Monitor. Y tenemos también esta opción que nos permite hacer un debugging a nivel de kernel. Aquí tenemos los comandos que nos permiten hacer toda esta inspección. A nivel de kernel, nos permiten crear este debug. Luego este debug nosotros lo podemos usar para hacer troubleshooting. Uno de los más usados, el FWSTLZ Debug Drop, que nos permite verificar las conexiones dropeadas. Es uno de los comandos que vamos a utilizar en el demo. Y también entender cómo funciona el Threat Prevention. Aquí hay políticas para Threat Prevention que pueden ser autónomas, donde el firewall de manera automática configura estas políticas en base a best practices. Y la customizada, que es una de las recomendadas para poder optimizarlas, ¿no? Poder hacer las configuraciones asociadas a esto. Y aquí también podemos verificar que hay algunas configuraciones avanzadas a nivel de threat prevention que nos permiten optimizar las configuraciones y poder optimizar performance adicional a nivel de la conectividad. Entonces, para el demo, vamos a tener dos casos. El primero va a ser que me reportan un incidente donde el cliente no puede o no tiene ping hacia Internet. Entonces, como yo les decía antes, lo primero que van a asociar a esto es el firewall, ¿no es cierto? Entonces, podemos ver que no tenemos conectividad hacia Internet efectivamente desde este cliente. Y lo primero que vamos a verificar es en nuestro firewall si es que estamos recibiendo esas conexiones. Entonces, aquí vamos a usar uno de nuestros primeros comandos en modo de experts. Vamos a usar el comando del TCP/DAMP. Y con esto podemos verificar si efectivamente están llegando conexiones ICMP a nuestro firewall. Como podemos ver en este caso, no estamos recibiendo conexiones. Entonces significa que ese tráfico no está llegando al firewall. Si nosotros hacemos un tracer para poder determinar dónde se está quedando el tráfico, vamos a ver que ni siquiera me responde el primer salto. Esto significa que a nivel de configuración algo está funcionando en ese dispositivo. Ahora, lo que vamos a ver es que
en este caso, en este ambiente, yo tengo una máquina virtual. El gateway que estamos analizando es un firewall que está en Azure, es este de aquí, y tengo este Win Client que está dentro detrás de la conexión del firewall. Entonces, este es el que no tiene conexión. Entonces, vamos a verificar, porque normalmente nos van a decir, pero es que yo no tengo configurado nada de seguridad en la máquina virtual. Entonces, vamos a verificar eso. Si nos vamos aquí a Win Client y vemos en Network Settings, podemos ver si es que está asociado a un Security Group, por ejemplo. Y vemos que aquí está asociado un Security Group a esta máquina virtual. ¿Qué hacen estos Security Group? Es básicamente un firewall de capa 4 hacia esa máquina virtual. Entonces, si verificamos a este Security Group que tenemos asociado a esta máquina virtual, podemos ver cuáles son las reglas que están creadas. Y si vemos aquí la regla 100, es un bloqueo a nivel de ICMP, que significa que este Security Group es el que está bloqueando este tráfico y no el firewall. Entonces, para la demostración, solo voy a desasociar este Security Group de nuestra máquina virtual para que ya no me esté afectando. Obviamente, si es que si estuviéramos en un ambiente real, lo que haríamos es modificar este Security Group, habilitar ICMP o crear algún tema adicional. Entonces voy a desasociar este Security Group de la máquina virtual para poder validar cómo funcionaría esto. Vamos a esperar que se desasocie. Aquí vamos a tener un mensaje y vamos a continuar con la verificación de conectividad. Lo vemos, listo, ya recibimos el mensaje de que se desasoció. Si vamos a darle ping, en este caso estoy usando para demostrar dos cosas este lab. Entonces, vamos a continuar sin ping. Pero si ya nos vamos al firewall, vamos a ver que ya comenzamos a recibir conexiones. Si se dan cuenta, estamos recibiendo ya hecho request con el comando tcpdump. Entonces, esto significa que nosotros ya estamos recibiendo tráfico, pero no estamos recibiendo respuesta. Entonces, aquí ya probablemente sí sea un tema de firewall. ¿Cómo podemos determinar si efectivamente es el firewall el que está dropeando este tráfico? Es con el siguiente comando. Recuerdan que en la presentación yo les decía que uno de los más usados es este de drops. Y aquí vamos a hacer específicamente para este IP. Entonces aquí vamos a poder validar si efectivamente es el firewall el que me está dropeando. Y ya comenzamos a ver que desde el IP 10.015 hacia el 888, el firewall es el que nos está dropeando la conexión. Dice en base que a la rule base. Entonces aquí ya podemos determinar que efectivamente el firewall es el que nos está bloqueando este tráfico. Y podemos ya llegar a hacer nuestro troubleshooting conocido, que sería configurar una política. Entonces, en este caso podemos ver que a nivel de navegación para la red interna solamente tengo levantado HTTPS, HTTP y DNS. Vamos a añadir ISMP o podríamos hacer una política específica para ese host, que sería lo más recomendable. Pero en este caso le vamos a agregar el ISMP request a esta política. La publicamos e instalamos políticas. Desinstale brevemente esto. Y creo que ya con eso ya tendríamos conectividad. Creo que ahí voy a terminar, Andrés, para que tú puedas continuar con la última parte. Gracias. Gracias, David. En esta última parte vamos a hablar un poco sobre Cluster Excel, es decir, nuestros clusters. Y para hacerlo un poco diferente, vamos a añadir un poco de explicación sobre cómo funciona el clúster en la nube, en las nubes, en los diferentes cloud vendors.
Entonces aquí algunos principios de redundancia. Lo que intentamos en Checkpoint con el clúster es que se vea una única unidad lógica que tenga diferentes unidades físicas en un clúster. Entonces, aunque tradicionalmente hacemos un clúster de 2 miembros, esa no es la única solución. Podríamos añadir más miembros en un clúster, especialmente en los clústeres extendidos, con data centers extendidos en capa 2. Lo que sí es importante mencionar es que en el clúster tradicionalmente en on-prem utilizamos una IP virtual por cada una de las interfaces que son parte del clúster. Es decir, tenemos un IP para el cluster member A como para el cluster member B y una IP VIP que representa, digamos, flotante entre los dos. Nuestro clúster es stateful, es decir, nosotros mantenemos una sincronización de estados y de las tablas de kernel, especialmente la tabla de conexiones entre los miembros del clúster, y está basado en un protocolo propietario de Checkpoint que se llama CCP, Cluster Control Protocol, que nos permite monitorizar y mantener diagnósticos de la salud de los cluster members, cuál es el estado de las interfaces de los cluster members, sincronizar los estados, como les mencionaba anteriormente, y también, un segundito que cambio aquí el puntero. Y también la entrega de mensajes internos entre los cluster members. Aquí hay una información adicional en Clogger, que son nuestras soluciones para la nube. Los clusters para la nube todavía siguen utilizando Cluster Excel, pero hacen el uso de llamadas API hacia el cloud vendor para hacer los cambios de networking. Esto dado que en el funcionamiento normal del clúster, cuando un clúster se mueve desde standby hacia activo, es decir, cuando un cluster member se promueve como activo, lo que hace inmediatamente es enviar paquetes de gratuitus ARP a sus dispositivos vecinos para informar que la MAC address de sus IPs virtuales, especialmente las de NAT y de las entradas de proxy ARP configuradas vía Clish o Web UI, ha cambiado su dirección IP, de tal manera que los dispositivos adyacentes puedan determinar y enviar paquetes hacia la nueva dirección MAC address que representa a la misma dirección IP virtual del clúster. En la nube es distinto porque no hay ARP. Entonces en la nube es distinto y necesitamos hacer cambios de networking. Necesitamos que esa dirección IP VIP virtual que está configurada en el cloud vendor se mueva desde un miembro hacia otro. Eso se puede realizar manualmente, por supuesto, pero lo que necesitamos es que sea automático. Entonces el cluster member que se promueve como activo por algún cambio en failover hace llamadas por API hacia el cloud vendor de tal manera que se realiza esta configuración, el cambio de la IP VIP desde un cluster member hacia el otro. ¿Ok? Vamos a ver esto en el ejemplo más tardecito. Tal vez información que ustedes ya saben, tenemos diferentes modos de operación del cluster Excel, High Availability, que es activo standby, Load Sharing, con nuestros dos modos Multicast y Unicast, Active, que es un modo de redundancia basado en enrutamiento dinámica, y el GeoMode in Cloud, que es especialmente para AWS, en donde nosotros podemos tener un cluster member en diferentes zonas de disponibilidad, Availability Zones, que utilizan diferentes subredes. Listo, nuestro High Availability Mode funciona en Active Standby, donde el 100% de la carga está manejada por el cluster que está activo y el 0% de la carga por el de Standby, pero sin embargo ellos siguen comunicándose, los cluster members siguen comunicándose para mantener el estado de las conexiones en ambos cluster members de tal manera que el failover sea totalmente stateful, es decir, orientado a sesiones. Y en el modo de load sharing nosotros tenemos dos, multicast y unicast. La desventaja con multicast es que podría ser que los dispositivos de networking adyacentes no soporten multicast, pero con multicast nosotros tenemos la oportunidad de balancear la carga 50-50, es decir, ambos, gracias al multicast, reciben la mitad de la carga. Y con unicast tenemos una repartición, digamos, no equitativa y es que uno de los cluster members se convierte en pivot y este tiene la funcionalidad de distribuir la carga para todos los cluster members y es por eso que se le resta un poco de carga para que el consumo de CPU sea equitativo entre todos los miembros del cluster. Este es un ejemplo que a mí me gusta porque tenemos 3 miembros en este clúster. Eso significa que no necesariamente tienen que ser 2. La sincronización de estados que les decía yo, tenemos
dos fases. La primera fase de full sync, en donde sincronizamos las tablas de kernel completas entre los miembros del clúster. Y luego tenemos que ocurre en el boot, cuando un equipo se inicia. Y tenemos un delta sync en el que replicamos las tablas de kernel, pero incrementalmente. Esto hace que nosotros tengamos, como les decía antes, un stateful failover, pero esto podría ser distinto en los ambientes de cloud, especialmente cuando están involucrados load balancers. En ese caso, aunque nuestro cluster Excel, nuestro protocolo de cluster Excel sigue funcionando en cloud y seguimos replicando el estado de las conexiones entre un cluster member y el otro, el uso de elementos externos de networking como load balancers hace que nuestro failover no sea completamente stateful. Limitación del cloud vendor, no de Checkpoint. Aquí está un ejemplo de cómo nosotros sincronizamos las tablas de conexiones entre el miembro activo y el miembro de standby. Full request cuando recién inicia y sincronizaciones por delta incrementales cuando está en funcionamiento. Ahora, como nosotros necesitamos manejar una interfaz de sincronización entre los clústeres y esta interfaz de sincronización, por supuesto, tiene un ancho de banda y una velocidad que podría ser limitada en ciertos momentos. Entonces, nosotros podemos utilizar ciertas alternativas para que esa sincronización, ya sea la delta o el full que ocurre entre los cluster members, no sature ni los recursos del firewall del gateway, ni los recursos de este link de sincronización que estamos utilizando entre los cluster members. Entonces, una de esas alternativas puede ser la sincronización retardada, en la que no sincronizamos esa conexión cada vez que se inicia, sino que le damos un tiempo a esta conexión para que se sincronice después. Por defecto, 3 segundos después de que la conexión se haya iniciado. Y eso lo podemos hacer a manera global para todas las conexiones o lo podemos hacer por servicio. Es decir, podemos hacer por cada uno de los servicios que tenemos en nuestro rule base o en nuestra base de datos de management. Nosotros podemos ya sea retrasar la sincronización o finalmente desactivar. He visto muchos clientes y me parece que es una buena práctica que desactivan la sincronización para aquellos servicios especialmente que no son orientados a conexión, los UDP, por ejemplo DNS. Entonces, el tráfico de DNS podría ser intensivo porque está pasando todo el tiempo y sincronizar cada una de esas conexiones entre comillas, porque no es orientado a conexión UDP, podría ser, digamos, demandante para este link de sincronización o para los firewalls como tal. Entonces, podríamos, por ejemplo, para el tráfico que es UDP, que no es orientado a conexión, no tendría mucho sentido que repliquemos ese estado de conexiones entre los cluster members. Nosotros podemos hacer troubleshooting del estado de sincronización utilizando el comando cp haprof syncstat, que nos permite determinar cuál es el estado de sincronización y si hemos tenido drops que pueden estar relacionados al consumo de recursos en los firewalls o al enlace, como les mencionaba hace un momento. También tenemos algunos elementos relacionados con nuestro protocolo de CSP, de Cluster Control Protocol. Este lo que hace es monitorizar principalmente el estado de las interfaces en un clúster. Y lo que hace finalmente es enviar paquetes no solo por la interfaz de sincronización, sino también por las interfaces de datos entre los cluster members para determinar el estado de esa interfaz. Y cuando utilizamos VLANs, hacemos lo mismo, pero no para todas las VLANs, sino simplemente para la VLAN que tiene el ID más bajo. Si quisiéramos monitorizar todas las VLANs, hay un SCAL que ustedes pueden buscar en el Support Center para monitorizar todas las VLANs. Esto puede ser bueno porque puede ser un control que nos ayude a mantener más que el estado de salud del checkpoint, el estado de salud del networking asociado a checkpoint. Ok. Finalmente, es importante mencionar que estos paquetes que se envían de interfaz a interfaz en el cluster member para determinar el estado de la misma, tradicionalmente, es decir, en checkpoint tradicional, tenían diferentes modos de operación: multicast, broadcast y unicast. El único modo de operación que tenemos ahora actualmente en las versiones nuevas de Checkpoint es Unicast, es decir, ya no vamos a ver ese broadcast molesto en el UDP 8116 afectando a los equipos vecinos ni a otros clusters de Checkpoint que puedan estar viviendo en el mismo segmento de red. Ahora es Unicast, utilizamos identificadores que incluso por defecto hacen que el tráfico de CCP enviado entre los cluster members sea encriptado. Entonces es importante, ahora es Unicast y es encriptado.
Ahora, no solo monitorizamos la salud completa del firewall o de los cluster members, sino que también, y las interfaces de red y el estado de las interfaces, como les mencionaba antes, sino que también tenemos una serie de critical devices, también conocidos como pinodes, que nosotros monitorizamos para tomar una decisión de failover entre un cluster member hacia el otro. Nosotros podemos utilizar el comando cp haproof-l list para describir cuáles son todos los pinodes o critical devices que monitorizamos en un clúster. Y como les decía, pueden ser no solo interfaces de red, sino que también pueden ser procesos importantes dentro de los cluster members y también consumo de recursos como CPU. Ahora, hay eh, digamos, hay algunas situaciones que pueden hacer que el clúster no funcione apropiadamente. La primera es conexiones asimétricas. Conexiones asimétricas son aquellas conexiones que se inician por un cluster member, pero terminan por otro. Es decir, el request, por ejemplo, de una conexión podría ir por el miembro activo, mientras que la respuesta podría estar viniendo por el miembro de standby. Esto principalmente ligado a cambios de networking o refresco de ARP que no pueda estar sucediendo efectivamente en los dispositivos de networking adyacentes. O también pueden ser conexiones que surjan desde el standby. Por ejemplo, conexiones propias desde el standby member hacia Internet. Entonces, esto podría llevarnos a que haya issues de seguridad como race conditions, o también podría ser que haya aplicaciones o análisis e inspección de streaming que no pueda estar sucediendo correctamente. Y como les decía, puede deberse a cambios de networking como tráfico nateado o conexiones de datos y más. Entonces, la vieja escuela era utilizar Flush y ACK, o esto que era súper común también en clusters de load sharing, el Sticky Decision Function, que hacía que se consuman muchos recursos de hardware, especialmente en los clusters. Ahora, nosotros añadimos una tabla de kernel adicional en nuestros clusters modernos, que es la tabla de Cluster Correction Layer, que es la capa de correcciones de clúster, que me permite determinar por qué cluster member se inició esa conexión. Y si la respuesta vendría por el otro cluster member, este corrige y obliga a que el cluster member que inició esa conexión sea quien maneje y la termine. Okay, y esto es súper conocido en Maestro, pero también aplicable para Cluster Excel. Bueno, Maestro sigue siendo Cluster Excel por debajo también, ¿verdad? Ok, entonces esta capa de Cluster Correction Layer es la que nos permite eh, solventar estos problemas. Ahora, troubleshooting, ustedes pueden encontrar un SK, el SK62570, especialmente dedicado para troubleshooting de clusters, en donde ustedes pueden hacer tuning del VLAN monitoring que les mencionaba antes y algunas problemas comunes de troubleshooting. Entonces, por respeto al tiempo y porque tengo las 10:01, les voy a mostrar rápidamente el laboratorio que les había mencionado hace un momento. Entonces, permítanme mostrarles, tengo un clúster montado en Azure. Este clúster montado en Azure está por aquí. Este clúster que está montado en Azure está montado en un availability set. En Azure tenemos dos tipos de alta disponibilidad, availability set y availability zone, que es básicamente donde se va a subir la máquina virtual, si en diferentes racks o en diferentes cuartos de operaciones. Pero finalmente la ventaja que tenemos en Azure es que podemos manejar el mismo direccionamiento. Entonces en Azure encontraremos un clúster que es realmente bastante similar al clúster que tenemos en on-prem. Entonces algunos comandos de troubleshooting que podemos utilizar en clúster, ya sea aplicable para on-prem como para cloud, es el cphaprof state, que me permite determinar cuál es el miembro activo y cuál es el miembro de standby. cphaprof show failover, que me permite determinar cuáles son los últimos failovers que hayan ocurrido antes de que se haya reiniciado el sistema o se haya reiniciado este comando. No, aquí no ha pasado ninguno desde el último reboot. Y
Finalmente, permítame lanzar acá en el cluster member activo. Aquí tengo los dos cluster members, déjenme ponerles y este a la izquierda y este a la derecha. Tenemos los dos cluster members. phapprove stat. O activo y el standby. Entonces, sobre el activo, si yo escribo cphapprove menos list, puedo ver todos los critical devices que se monitorean, perdón. Se me ocurre que, por ejemplo, podríamos bajar este servicio, el FWD, que es el encargado de login, el que envía los logs hacia la management server. Tenía por aquí listo el comando eh, para bajar este servicio. Entonces, voy a bajar este servicio. Fíjense ustedes que, aunque yo baje el servicio, cada uno de estos critical devices que nosotros monitorizamos tiene un timeout. ¿Ok? Por ejemplo, el estado de las interfaces no tiene timeout. Es decir, inmediatamente que una interfase cae, ocurre un evento de failover. Pero cuando cae un proceso, por ejemplo, este FWD, este sí tiene un timeout de 30 segundos. Por eso es que aunque el proceso esté abajo, esté down, si yo vuelvo a monitorizar los critical devices, vamos a ver que el estado sigue siendo ok, porque todavía no han transcurrido los 30 segundos, a pesar de que el proceso no esté arriba. Vamos a dar un tiempito, 20 segundos restantes, hasta que falle. Los 30 segundos más largos de la vida. Mientras tanto, vamos a monitorizar este firewall. Entonces, este ya debería reportar como problema. Si lo vemos aquí, ya está reportando como que hay un problema y por eso es que el firewall número 2 se ha promovido como activo y podemos ver que el firewall número 1 está marcado como down. ¿Ok? Si yo vuelvo a ejecutar este comando cphapprove show failover, nosotros ya podemos ver que hubo un failover, una transición del miembro 1 al miembro 2, porque hubo un pinout, un critical device, que es el FWD, que está fallando. ¿Ok? Y si voy a este y escribo cphapprove, comando súper conocido, menos ialist, filtro únicamente por aquellos critical devices que están teniendo un problema. Ahora, y esto es lo último que les voy a mostrar para liberarles, y perdón por la demora y no cumplir el horario hasta las 10. En Azure les decía que no hay ARP por la red definida por software del Fabric de Azure. Entonces, al no tener ARP, necesitamos utilizar API calls para hacer movimientos de networking que permitan marcar al firewall como activo. Entonces, en este caso, vamos a ver que si nosotros seleccionamos el firewall número 2, que es el que está como activo ahora mismo, y nos vamos a la sección de networking, podemos ver que él, como es el activo, posee la IP de VIP, la que representa la IP virtual de los dos firewalls. ¿Ok? Cuando ocurre un evento de failover, y regálenme solo el último minuto aquí, y voy a subir nuevamente mi servicio de FWD aquí en el firewall que estaba abajo. Si vuelvo a monitorizar, ya no tiene problemas, entonces este debería ser, por tanto, standby. Ok. Ahora, cuando ocurre un evento de failover, y este evento de failover lo voy a hacer más rápido con cluster Excel admin down, para forzar mediante comandos administrativos la caída de este cluster member. Este se convierte en down. Y el 1 ha vuelto a ser activo. Cuando ocurre este evento de failover, entonces el firewall que se convierte en activo hace llamadas por API a la nube. Y vamos a ver que esta IP de VIP, que antes la teníamos en el cluster member 2, ahora la vamos a tener
en el cluster member 1 porque el cluster member 1 hizo esa configuración de networking. La desventaja en la nube es que esto podría tardar hasta un par de minutos en ejecutarse. ¿Ok? Vamos a dar un tiempito. Mira, aquí está. ¿Listo? No tarda un par de minutos, pero sí algunos segundos. Es por eso que el failover en la nube no es tan rápido como un failover en on-prem. Podría tardar, como les dije, hasta un par de minutos. No es limitación de Checkpoint, es limitación de la nube, nuevamente. Entonces, finalmente, déjenme terminar con este mensaje súper importante para ustedes aquí. Déjenme terminar con esto, y ya vimos, déjenme terminar con este mensaje que para nosotros es muy importante y es, gracias, feliz Navidad, que tengan un linda Navidad, un lindo fin de año, pero sin problemas de Checkpoint. ¿Ok? Listo. Claro que sí, gracias Andrés, sobre todo a los que van a estar turnando, ¿verdad? Que están on call para el 24 y el 31, que no tengan ningún incidente, por lo menos con Checkpoint. Eh, Excelente Andrés, excelente David, muchísimas gracias por su tiempo y por compartir su conocimiento. Muchas gracias a todos por haber participado de este webinar. Han habido bastantes preguntas, se han alcanzado a responder la mayoría de ellas. Hay algunas que tienen más tiempo para responderlas, requieren más tiempo y pues no alcanzan a responderse acá. Sin embargo, vamos a estar trabajando en poderles acompañar. Cada uno de ustedes tendrá su recurso de SI local o su SI channel de su región, al que también pueden abocarse para apoyarse con este tipo de consultas. Y vamos a estar creando más webinars como estos, aprovechando las sugerencias que nos han hecho, ver tema de BSX, Spark, etcétera, para poder compartirles más contenido de este tipo. Déjennos sus sugerencias, escríbanos y con gusto vamos a trabajar en esto. Y como dice Andrés, muy feliz Navidad y felices fiestas de fin de año para todos. Gracias.